Dices que eres alguien que no soporta que le mientan. Y realmente da la sensación de que todo esto estaba planeado desde el principio. ¿Por qué no decirlo claramente desde el inicio? Lo que encontraron dentro de la villa de vacaciones de Camila dejó a la familia real completamente sin palabras. Cada año, Camila solicitaba sus vacaciones exactamente en el mismo periodo, retirándose a su villa aislada mientras el mundo observaba con silenciosa curiosidad. «Es mi momento para estar sola», solía decir, con una sonrisa suave que ocultaba secretos imposibles de adivinar. Pero este año, la villa dejó de ser un simple refugio privado para convertirse en el escenario de una revelación impactante. Cuando el rey Carlos y el príncipe William entraron, no estaban preparados para lo que iban a descubrir. Paredes cubiertas de fotografías, anotaciones llenas de odio y recuerdos de una vida ya lejana los dejaron mudos. Esto no puede ser real», susurró Carlos. La rutina anual de vacaciones de Camila era inamovible. Año tras año, sin excepción, pedía siempre la misma semana libre. No al azar, no cuando convenía a otros, sino siempre en el mismo momento. «Necesito este tiempo», decía en voz baja a sus asistentes, con un tono sereno pero firme. «Es mío y no quiero interrupciones». El personal del palacio aprendió hace mucho a no cuestionarla. El calendario se despejaba, los vuelos se organizaban, la seguridad era avisada y la villa privada se preparaba para su llegada. Nada lograba hacerla cambiar de opinión. Camila nunca compartía esas vacaciones con Carlos, ni con William, ni con Harry. Siempre viajaba sola, dejando atrás a la familia. Prefería el aislamiento. «Es su manera de descansar», explicó una vez un asistente a un periodista curioso. «No quiere interrupciones». Su ausencia siempre llamaba la atención, pero nadie sabía con certeza por qué necesitaba estar sola. La villa se convirtió en un mundo privado, protegido e intocable, un lugar que solo le pertenecía a ella. La fascinación del público no tardó en crecer. Periódicos y revistas especulaban sin descanso. Los titulares se preguntaban qué hacía Camila en su villa secreta y si la reina consorte era en realidad una figura reservada y misteriosa. Cada detalle era analizado. La hora de llegada, la ropa que llevaba, incluso los libros que transportaba. Sin embargo, nadie sabía lo que realmente ocurría en su interior. «Siempre es un misterio», comentó una vez un experto en realeza en televisión. «La vemos entrar y salir, pero lo que ocurre dentro permanece oculto, lejos de los rumores y de las miradas públicas». La propia villa alimentaba aún más el enigma. Algunos miembros del personal hablaban de normas extrañas, aunque lo hacían con cautela. «Nunca hay visitas», susurró una criada veterana. «Nada sale de la villa. A veces incluso nos dicen que no hablemos de nuestro trabajo aquí». La seguridad era más estricta que en cualquier otra propiedad real. Guardias patrullaban día y noche, cámaras vigilaban cada rincón y las órdenes eran firmes, casi secretas. No podíamos compartir nada, ni siquiera con nuestros compañeros más cercanos, recordó un chef que trabajó allí. Era como si la villa tuviera reglas propias, distintas a las del palacio. Por dentro, la villa era lujosa pero silenciosa. Los suelos pulidos reflejaban la luz que entraba por grandes ventanales. Las cortinas estaban siempre colocadas con precisión, las alfombras perfectamente alineadas y las flores dispuestas con un cuidado casi obsesivo. Aún así, pese a tanta belleza, se percibía una quietud extraña. «Se siente diferente a cualquier otra residencia real», confesó un asistente. «Es tranquila, sí, pero también tensa, como si las paredes guardaran un secreto». Ni siquiera el personal más experimentado comprendía qué hacía Camila durante su retiro. Ella parecía disfrutar de la soledad. Al llegar, solía pasear sola por los jardines, leer bajo el sol o sentarse junto a la chimenea con un libro entre las manos. «Este es mi tiempo», murmuraba, casi para sí misma. «Aquí no importa nadie más». La familia y los funcionarios del palacio respetaban esa decisión, aunque no podían evitar preguntarse por qué insistía tanto en estar sola y qué hacía de esa villa un lugar tan especial que jamás quiso compartir, ni siquiera con Carlos. La curiosidad pública, unida al silencio del personal, convirtió la villa en una leyenda. Pasó a ser un reflejo de la propia Camila, reservada, controlada y llena de interrogantes que nadie se atrevía a responder. Periodistas, historiadores y observadores de la realeza especularon durante años, pero nunca hubo confirmaciones. «Es como si la villa tuviera vida propia», comentó una vez un analista. «Y Camila es la única que conoce su historia». Pero ¿qué llevó finalmente a la familia real a inspeccionar la villa durante una revisión rutinaria de las propiedades? Aquella mañana fresca,
el rey Carlos decidió realizar una inspección general. El sol comenzaba a elevarse, tiñendo de oro los jardines del palacio, mientras su mente estaba centrada en sus obligaciones. Debemos asegurarnos de que todo esté en orden, dijo con firmeza al príncipe William, que caminaba a su lado. Las propiedades no pueden descuidarse ni un solo día. William asintió, con las manos entrelazadas a la espalda, sintiendo el peso de la responsabilidad. Por supuesto, padre, todo debe estar impecable, respondió, intentando igualar el tono sereno de su padre. Camila estaba ausente, como cada año, disfrutando de sus vacaciones en la villa. Nunca esperaría que revisáramos su casa mientras no está, murmuró William, con un destello de curiosidad en la mirada. Carlos no respondió de inmediato, solo asintió lentamente. A veces, las rutinas revelan sorpresas, dijo en voz baja, casi como una advertencia. El trayecto hasta la villa transcurrió en silencio. Al llegar, desde el exterior todo parecía igual. Setos perfectamente cuidados, paredes recién pintadas y ventanas brillando bajo la luz matinal. Sin embargo, algo se sentía distinto. Carlos se detuvo ante la verja. Está demasiado silencioso, murmuró. Una casa debería sentirse viva, incluso vacía. William observó a su alrededor. Tal vez sea simplemente su manera de ser, sugirió. Le gusta la soledad. Carlos asintió, aunque una inquietud cruzó su rostro. Soledad, sí, pero esto se siente diferente. Dentro, el contraste era aún más evidente. Muebles lujosos, cortinas impecables y suelos relucientes daban una imagen de perfección absoluta. Aún así, un silencio pesado flotaba en el ambiente. Huele a rosas, comentó William. Pero también hay algo más. Madera antigua, quizá. Carlos recorrió la estancia con la mirada. La atención al detalle es total, dijo. Pero no puedo evitar sentir que aquí se oculta algo. Mientras avanzaban, comentaban detalles menores, alfombras nuevas, cortinas ajustadas a medida, libros ordenados con precisión casi obsesiva. Todo era perfecto, y precisamente por eso inquietante. En el comedor, la larga mesa brillaba bajo la lámpara. Debe recibir muy pocas visitas, observó Carlos. No hay señales de reuniones recientes. William examinó la cristalería. Todo parece sin usar, incluso la cubertería. Un escalofrío compartido recorrió la estancia. La belleza de la villa comenzaba a parecer una fachada. En la biblioteca, rodeados de estanterías repletas de volúmenes encuadernados en cuero, Carlos tomó un libro al azar. Incluso su lectura está cuidadosamente controlada, murmuró. William notó unos papeles boca abajo sobre el escritorio. ¿Por qué esconderlos?, preguntó en voz baja. La pregunta quedó suspendida en el aire sin respuesta. Cada rincón hablaba de orden y disciplina, pero también de una tensión difícil de explicar. Aquí hay secretos, dijo Carlos suavemente. Puedo sentirlo. William lo miró, dudando. ¿Crees que quiso ocultárnoslos? Carlos negó despacio. No se trata de querer. Tal vez se trata de necesidad o de miedo. Frente a la puerta del dormitorio principal, Carlos dudó antes de girar el pomo. ¿Qué podría esconder aquí?, preguntó William. Entraron. La habitación estaba impecable, bañada por la luz del sol. Sobre la mesilla, un pequeño objeto permanecía parcialmente cubierto por una tela de seda. Carlos se inclinó y dijo en voz baja, «William, mira esto». Por primera vez, la villa dejó de ser solo un refugio silencioso y comenzó a revelar una verdad que nadie esperaba. Ya no parecía simplemente un lugar lujoso o silencioso. Se había transformado en un espacio lleno de misterio, protegido con extremo cuidado por su dueña ausente. El aire se volvió más denso y una tensión imposible de ignorar se apoderó de la habitación. Lo que creían que sería una inspección rutinaria se convirtió en algo completamente distinto. Un encuentro con lo desconocido, con un secreto que Camila había ocultado de todos, incluso de su propia familia. En aquella estancia tranquila e iluminada por el sol, padre e hijo comprendieron que la villa tenía una historia propia, esperando ser revelada, y ellos apenas estaban en el comienzo. Sin embargo, no estaban en absoluto preparados para lo que estaban a punto de descubrir. El descubrimiento impactante. El rey Carlos y el príncipe William avanzaron con cautela por el vestíbulo principal de la villa. El ambiente era pesado, casi irrespirable, como si la casa misma aguardara el momento de que sus secretos salieran a la luz. Carlos se detuvo de repente, frunciendo el ceño al observar lo que tenía delante. «William, mira esto», susurró con la voz ligeramente temblorosa. William se acercó y recorrió las paredes con la mirada. Sintió un vuelco en el estómago al reconocer las primeras imágenes. Decenas de fotografías de Diana cubrían la sala. Al principio parecían inofensivas,
Sonrisas en actos públicos, imágenes espontáneas de años atrás. Pero al observarlas con más atención, el panorama se volvió inquietante. Sobre muchas fotos habían dibujado cuernos en la cabeza de Diana con rotulador negro. Bajo otras aparecían palabras crueles garabateadas con rabia. Mentirosa, fraude, traidora. Incluso había recortes de periódicos clavados en la pared, con titulares alterados cuidadosamente. En uno se leía, Diana traiciona a la corona, con letras recortadas y pegadas sobre el texto original. Las manos de Carlos temblaron al rozar una de las fotografías. ¿Quién haría algo así?, preguntó en voz baja, casi quebrada. William tragó saliva, respirando con dificultad. Es algo muy personal, respondió. No es solo obsesión, es odio. Avanzaron lentamente por el pasillo, con la mirada saltando de una imagen a otra. La villa, que antes parecía ordenada y serena, ahora se sentía como una trampa. Al entrar en la sala principal, la magnitud del horror se hizo evidente. Las imágenes seguían la vida de Diana con un nivel de detalle perturbador. Cumpleaños, aniversarios, apariciones públicas, todo estaba documentado. Una pared entera estaba dedicada exclusivamente a sus movimientos en París en 1997, los meses previos a su muerte. En el centro, colgaba una fotografía del lugar del accidente, borrosa pero perfectamente reconocible. Debajo, escritas en tinta roja, aparecían las palabras, «Por fin está fuera del camino». William se llevó la mano a la boca, conteniendo un grito. «Padre, esto no puede ser real», susurró. Carlos se giró lentamente, con el rostro pálido. «Es real, William. Y es mucho peor de lo que imaginaba». Señaló las paredes, cubiertas de pruebas que parecían el resultado de años de preparación. «Esto va más allá de una obsesión. Es peligroso. Es personal». William observó un mapa colgado en una de las paredes, con alfileres marcando los viajes de Diana por Europa. Líneas trazadas conectaban cada punto con fotografías y anotaciones. La villa había dejado de ser una simple casa de vacaciones. Se había convertido en un santuario construido a partir de la ira y la sed de venganza. Padre e hijo se adentraron aún más en la casa. En el despacho encontraron cartas fijadas a un panel de corcho. No estaban dirigidas a nadie en concreto, pero su contenido era cruel y obsesivo. «No puedes esconderte para siempre, Diana. El mundo conocerá tus mentiras», decía una. Otra afirmaba, «Tus sonrisas son falsas, todos pueden verlo». La letra era meticulosa, ordenada y escalofriantemente constante. Carlos negó con la cabeza. «Esto es inimaginable», dijo. «Todos estos años pensamos que simplemente estaba en paz». «¿Paz?», repitió William con amargura. «Nadie puede llamar a esto paz, esto es locura». Entraron después en el dormitorio. El ambiente allí era aún más frío que en el resto de la villa. En las paredes, las fotografías de Diana estaban clavadas con mayor violencia. Cruces negras, círculos y flechas unían imágenes de ella, riendo, llorando o caminando sola. Pequeñas notas detallaban fechas, horas y lugares exactos. Algunas describían momentos íntimos, escenas que nadie debería haber presenciado. «Es como si hubiera sido observada cada día de su vida», dijo William, con la voz temblorosa. Carlos apoyó una mano en el hombro de su hijo. «Y no terminó ni siquiera después de su muerte», murmuró, con los ojos humedecidos. En un rincón, una pequeña mesa sostenía álbumes repletos de recortes de periódicos y revistas. Cada historia, cada rumor sobre Diana había sido recopilado, subrayado y anotado. Algunas palabras estaban escritas en mayúsculas, cargadas de furia: mentirosa, fraude, manipuladora. Carlos se quedó mirando una página durante varios segundos. Esto es una vendetta», dijo lentamente. «No es política. No es casualidad. Es algo personal». El rostro de William se tornó pálido. «¿Crees que alguien planeó todo esto?», preguntó. «¿Hubo una conspiración detrás de ello?». Carlos negó con la cabeza, aunque la duda seguía presente. «No lo sé, William. Pero sea lo que sea, es peligroso. Y lleva gestándose desde hace muchos años». El lujo de la villa ahora parecía grotesco frente al odio expuesto en las paredes. Las alfombras caras, los muebles elegantes y la luz del sol no lograban suavizar la obsesión helada que los rodeaba. Las imágenes de Diana estaban por todas partes y el mensaje era claro. La admiración se había transformado en algo oscuro y enfermizo. La observaba, planeaba, recordaba cada detalle, dijo Carlos en voz baja. «Y ahora lo estamos viendo todo». William tragó saliva, sintiendo náuseas. Todos estos años, el mundo nunca supo nada. ¿Cómo nadie pudo verlo? Llegaron a la última habitación de la villa, un pequeño despacho privado. En las paredes colgaban calendarios, cada día marcado con fotografías o notas sobre Diana.
La documentación meticulosa se extendía desde 1979 hasta 1997. Incluso los viajes más pequeños, como visitas a amigos, estaban registrados con una precisión inquietante. Reunión de emergencia en el palacio. El teléfono del escritorio del rey Carlos sonó con brusquedad, rompiendo el silencio de la madrugada. Lo observó durante unos segundos antes de responder, con una voz baja pero urgente. Sí. Reúnalos de inmediato. A todos los asesores principales y a los jefes de seguridad. Esto no puede esperar. Cuando los primeros coches llegaron al patio del palacio, la sala ya estaba cargada de tensión. Cortinas pesadas cubrían los altos ventanales, amortiguando los sonidos de la ciudad. Los asesores entraban en pequeños grupos, susurrando teorías, con los rostros pálidos por la preocupación. Carlos permanecía junto a la chimenea, con las manos entrelazadas y la mirada inquieta. Tenemos una situación, comenzó, que exige nuestra atención inmediata y la máxima discreción. Sir Henry, asesor veterano, se inclinó hacia adelante. Majestad, ¿podría decirnos a qué nos enfrentamos exactamente? Carlos lo miró con gravedad. Lo sabrán pronto. Pero necesito que cada decisión sea medida y cada palabra precisa. El silencio volvió a caer. Afuera, los jardines brillaban bajo el sol, pero dentro una sombra parecía extenderse sobre todos los presentes. Lady Margaret habló con voz temblorosa. Si esto afecta al público, debemos considerar las consecuencias. La confianza ya es frágil. Carlos asintió. Exactamente. No se trata solo de la familia. Se trata de la monarquía, de la corona, de la reputación que hemos protegido toda una vida. Y, aún así, es algo profundamente personal. La sala se llenó de murmullos. ¿Una vendetta? ¿Una amenaza mayor? Si la prensa se entera, el daño será irreparable. Carlos levantó la mano. No actuaremos de forma impulsiva. Reuniremos hechos. Pero necesito saber hasta dónde llega esto. Cuánto es obsesión personal y cuánto representa un peligro real. Incluso los asesores más experimentados mostraban inquietud. Sir Henry habló de nuevo. Majestad, si lo que tememos es cierto, esto cruza la línea entre fijación privada y daño público. Carlos apretó los puños. No podemos esperar. Debemos reforzar la seguridad, preparar declaraciones y, sobre todo, descubrir la verdad, por dolorosa que sea. Lady Margaret murmuró. Si esto continúa, no solo destruirá a la familia, destruirá a la corona. Precisamente por eso estamos aquí, respondió Carlos. Actuaremos con cuidado. Somos guardianes, no tiranos. La sala quedó en silencio. La responsabilidad pesaba sobre todos. Carlos habló de nuevo, con calma y determinación. Hoy decidimos no solo por nosotros, sino por las generaciones futuras. El regreso de Camila y la confrontación. Camila regresó a la villa al caer la tarde. Descendió del coche sonriendo con una pequeña bolsa en la mano. Mi lugar favorito, murmuró. Justo lo que necesitaba. No sabía que aquel refugio había sido descubierto. Carlos y William la esperaban dentro, tensos, con el ambiente cargado de electricidad. Camila entró con paso ligero. Carlos, William, no esperaba verlos aquí. ¿Ocurre algo? Al notar sus miradas rígidas, frunció el ceño. Algo va mal. Carlos dio un paso al frente. Camila, necesitamos hablar ahora. Señaló las paredes cubiertas de imágenes de Diana. William añadió con voz baja y tensa. Lo hemos visto todo. Cada foto, cada nota, cada palabra de odio. Camila se quedó inmóvil. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué están diciendo? Susurró. No finjas ignorancia, dijo Carlos. Todo está aquí. Ella palideció intentando recuperar la compostura. No entiendo. Esto no puede ser real. Alguien debió manipularlo. William la miró fijamente. No había nadie más, solo tú. Durante un instante, Camila pareció vacilar. Luego se enderezó, retomando su serenidad habitual. Veo que están alterados, dijo en voz suave. Pero no saben toda la historia. Y en ese silencio cargado, quedó claro que la confrontación apenas acababa de comenzar, con un tono casi persuasivo, como si intentara suavizar la situación. Admito que las paredes resultan inquietantes, sí, es cierto. Pero deben comprender que se trataba de una investigación, de un intento de obtener perspectiva y contexto histórico. Necesitaba entender su vida, su influencia, las complejidades que la rodearon. La mandíbula de Carlos se tensó visiblemente. ¿Investigación? Repitió con dureza. Seguiste cada paso de su vida hasta su muerte. Reescribiste titulares, alteraste periódicos, ridiculizaste su imagen. Esto no es investigación, Camila, esto es obsesión y malicia. La mirada de Camila se desplazó hacia William. William, tú me conoces. Jamás haría daño a nadie. Tal vez la forma sea extrema, incluso dramática, pero la intención era analítica. Debes verlo así. William negó con la cabeza, con los ojos encendidos por la ira. ¿Analítica? Esto es grotesco. La humillaste incluso después de muerta.
Convertiste una tragedia en un santuario del odio. Dio un paso al frente, elevando la voz. ¿No entiendes lo que has hecho? ¿El dolor que esto nos causa a todos? El rostro de Camila se endureció, aunque su tono intentó mantenerse sereno. ¿Dolor?, repitió. Busqué comprender la historia, anticiparme, prever consecuencias. Todo lo que hice tenía un propósito. Me malinterpretan, siempre lo hacen. Las emociones nublan el juicio. Solo ven el horror, no el razonamiento. La voz de Carlos se volvió cortante, cada palabra cuidadosamente medida. ¿Razonamiento? ¿Crees que hay lógica en la crueldad, en la obsesión, en burlarse de la muerte de alguien? Los labios de Camila se apretaron en una línea fina. No ven el panorama completo. Nunca lo hacen. Desde fuera es fácil juzgar. Desde dentro, uno ve la necesidad, los patrones, verdades ocultas para otros. El rostro de William se tornó rojo. Apretó los puños con fuerza. ¿Patrones? Esto es locura. No es verdad ni necesidad, es odio y obsesión. ¿No sientes vergüenza? Camila hizo una pausa, recorriendo las paredes con la mirada, como si por un instante reconsiderara sus palabras. Luego, con un tono suave, casi melódico, respondió. La vergüenza es subjetiva. Actué para asegurar comprensión, claridad y control. Ustedes lo llaman malicia. Yo lo llamo preparación. Estrategia. Los hombros de Carlos se hundieron. Sus ojos ardían de tristeza e incredulidad. ¿Estrategia?, preguntó con la voz quebrada. Una estrategia que profana la memoria, distorsiona la realidad y deja a esta familia traumatizada. ¿Cómo puedes justificarlo? Durante varios segundos el silencio dominó la habitación. Solo el leve murmullo de la casa y la luz del sol, atravesando las ventanas, rompían la tensión. El rostro de Camila se suavizó en una sonrisa ensayada. Hice lo que creí necesario, dijo en voz baja. Tal vez ahora no lo entiendan, pero algún día verán que todo tenía un propósito. La voz de William fue fría y definitiva. El propósito no borra la crueldad, no borra el odio. Tendrás que responder por esto, Camila. Carlos negó lentamente con la cabeza, el dolor marcado en cada rasgo. Confiamos en ti, creímos en tu criterio, y ahora nos enfrentamos a esto. No puedes deshacerlo ni justificarlo. Camila permaneció imperturbable, aunque el aire estaba cargado de tensión. No busco perdón, dijo con calma. Solo comprensión. Quizá el tiempo revele mi perspectiva. William soltó los puños, pero la ira no desapareció. Comprensión, dijo con amargura. Aquí no hay comprensión posible, solo horror, preguntas y desconcierto, y tú tendrás que vivir con ello. Camila asintió levemente, aceptando el juicio sin emoción. Lo haré, pero recuerda, la historia suele juzgar de forma distinta a quienes viven dentro de ella. Quizá algún día todo tenga sentido. Reacción pública y tormenta mediática. Las primeras señales del escándalo llegaron al Palacio de Buckingham con los periódicos de la mañana, apilados ordenadamente sobre el escritorio de Caoba. Carlos tomó el primero y se quedó inmóvil. El titular ocupaba toda la portada. Horror en una villa real. Sale a la luz la obsesión secreta de Camila. Dejó el periódico lentamente, con los dedos temblorosos. ¿Cómo se filtró esto?, murmuró casi para sí mismo. En cuestión de horas, las pantallas de televisión de todo el país mostraban imágenes de la villa. Periodistas con gesto grave enseñaban fotografías borrosas de las paredes cubiertas de imágenes de Diana, cuernos dibujados sobre su cabeza, mensajes de odio escritos sobre periódicos y titulares alterados que la llamaban mentirosa. Esto va más allá de un escándalo, declaró un presentador. Es profundamente perturbador. El público merece explicaciones. Las redes sociales estallaron. Twitter, Instagram y Facebook se llenaron de comentarios, imágenes y etiquetas que se propagaban como un incendio. No puedo creer que haya hecho esto, escribió un usuario. Llamarlo homenaje es retorcido. La villa muestra obsesión, no respeto, añadió otro. ¿Cómo puede permitirlo la monarquía? Dentro del palacio, Carlos, William y los asesores observaban la cobertura en silencio. Carlos se pasó la mano por el rostro. Esto es peor de lo que imaginé, murmuró. El mundo nos observa y nos juzga. William habló con rabia contenida. Padre, ellos ven lo que creen que es la verdad. ¿Cómo empezamos siquiera a responder? Historiadores y expertos reales aparecieron en todos los canales. Nunca hemos visto algo así en un miembro de alto rango de la familia real, afirmó uno en directo. Presentarlo como homenaje no convence. El público lo interpreta como obsesión personal. La imagen de la monarquía está en grave peligro. Las encuestas reflejaron rápidamente la indignación. Al final del día, el 67% consideraba inapropiadas las acciones de Camila, y casi el 80% exigía medidas más contundentes. Los números hablan solos, dijo Lady Margaret en voz baja.
La gente no entiende matices, solo ve traición y obsesión. La tormenta mediática no dio tregua. Los tabloides publicaron fotografías ampliadas de las paredes, destacando las imágenes más perturbadoras. Los titulares gritaban obsesión, locura y fijación peligrosa. Los programas de debate analizaban cada detalle, especulando sobre motivos, rencores pasados y posibles conspiraciones. Dentro del palacio, los asesores discutían en susurros urgentes. No podemos ignorar el sentir del público, dijo Sir Henry con las manos tensas. Y la crisis, lejos de apagarse, apenas comenzaba, con las manos fuertemente entrelazadas. La gente está furiosa. La credibilidad de la monarquía está en juego. Cada minuto de silencio empeora la situación. Carlos asintió con la mandíbula rígida. Debemos responder, dijo con firmeza, pero no podemos permitir que esto se convierta en un espectáculo. Cada palabra, cada declaración debe ser precisa y medida. Hay que proteger la corona y, al mismo tiempo, afrontar la verdad. El equipo de comunicación del palacio redactó varios comunicados. Uno estaba destinado a publicarse de inmediato, aclarando el conocimiento que la monarquía tenía de la villa y expresando preocupación por lo ocurrido. Otro, más detallado, abordaría el papel de Camila, presentándolo como un asunto profundamente personal, evitando revelar por completo las imágenes más perturbadoras. Cada línea fue debatida, corregida y vuelta a debatir. Carlos revisó cada palabra con atención. Nada de exageraciones, ninguna disculpa que suene falsa. Verdad, pero sin causar más daño, ordenó con determinación. Incluso dentro de la familia real, la tensión era palpable. William caminaba de un lado a otro de la sala, mirando de reojo las pantallas que mostraban las publicaciones virales más recientes. La gente está enfadada, dijo. Se sienten traicionados. No les importan las intenciones, solo ven los hechos. ¿Cómo demostramos que esto no representa a la corona? Al caer la noche, todos los grandes medios del mundo ya habían cubierto la historia. Periódicos internacionales publicaban traducciones de los reportajes y análisis sobre el escándalo. Columnistas discutían con dureza la moralidad de Camila, sus motivaciones y las posibles consecuencias para la monarquía. En casas, cafés y oficinas se repetía la misma incredulidad. Está intentando reescribir el pasado, afirmó un comentarista. Pero el público no le perdonará esta obsesión. Carlos se levantó finalmente de su silla, con las manos aún ligeramente temblorosas. Nos enfrentamos a una tormenta como nunca antes, dijo a sus asesores con voz grave. El mundo ve esto como un escándalo. Nuestro deber es demostrar control, integridad y verdad. La forma en que respondamos ahora definirá la monarquía durante años. El intento fallido de explicación de Camila. Las cámaras se encendieron, las luces cegadoras iluminando a Camila, sentada en una sala cuidadosamente preparada. Sus manos reposaban con delicadeza sobre el regazo, el rostro aparentemente sereno, pero bajo esa calma, la tormenta era imparable. Aclaró la garganta y comenzó a hablar con una voz suave y controlada. Nunca fue mi intención causar daño, dijo. Todo lo que se ha visto en la villa tenía como objetivo honrar la memoria de Diana. Quería recordarla, mantener vivo su espíritu. Sus palabras, sin embargo, no lograron calmar la indignación nacional. Las redes sociales estallaron al instante. En cuestión de minutos, etiquetas como "no es homenaje, es obsesión" se volvieron tendencia mundial. Los periodistas repitieron las críticas con incredulidad. «Señora», preguntó una presentadora, «usted dice que esto era para honrar a la princesa Diana, pero las imágenes, las palabras, los periódicos manipulados, ¿cómo puede llamarse eso un homenaje?» Por primera vez la sonrisa de Camila vaciló. Se movió ligeramente, buscando las palabras adecuadas. «Entiendo que pueda parecer perturbador», admitió con la voz temblorosa, «pero la intención lo es todo. Mi amor por la familia real y por la historia guió cada decisión. Nunca quise herir a nadie». El público no quedó convencido. Las encuestas mostraron una caída abrupta en la aprobación de Camila. Muchos percibieron sus palabras como vacías, como un velo que ocultaba algo mucho más oscuro. «¿Honrar a Diana?», se burló un analista. «Convertirla en un objetivo en las paredes es obsesión, no respeto». Los mensajes en redes se multiplicaron a un ritmo imparable. «Esto es locura disfrazada de recuerdo», escribió uno. «El palacio debería apartarla de toda función pública de inmediato», añadió otro. Dentro del palacio, el ambiente era sombrío. Carlos observaba la entrevista desde la sala del consejo, con el rostro tenso. «Esto es peor de lo que temía», dijo en voz baja. William, caminando de un lado a otro, miró la pantalla con frustración. «Está empeorándolo. Cada palabra suena a excusa. El público lo percibe como mentiras». Sir Henry habló con cautela. «Majestad,
Su intento de explicación no calmará a la gente. Al contrario, puede aumentar la desconfianza. Las imágenes hablan más fuerte que cualquier discurso. Lady Margaret añadió con gravedad: la corona está en peligro. Cada momento que ella sigue expuesta públicamente, aumenta el riesgo para la reputación de la familia. Mientras tanto, Camila insistía ante las cámaras, inclinándose ligeramente hacia adelante. Actué por amor. Quise celebrar a la Diana, preservar la historia. Pero las reacciones fueron frías. Los rostros de los periodistas reflejaban incredulidad. Cada gesto suyo era captado, repetido y analizado en todo el mundo. No surgió ninguna voz verdaderamente comprensiva. Los expertos desmontaban sus palabras en televisión y radio. Las intenciones no borran los hechos, afirmó un analista. El seguimiento obsesivo de la vida de Diana es imposible de justificar. La burla pública aumentó. Memes, comentarios crueles y críticas inundaron Internet, retratando a Camila no como una figura reflexiva, sino como alguien consumida por la obsesión. De regreso en el palacio, Carlos habló con mayor firmeza. No podemos permitir que esto continúe sin control. La familia debe decidir nuestros próximos pasos con extremo cuidado. Sus explicaciones han fracasado. Está aislada y el público se ha vuelto contra ella. Necesitamos un plan que proteja la corona y afronte la crisis. William asintió, con la tensión marcada en el rostro. Está claro que no puede defenderse. Cada palabra que dice causa más daño. Cuanto más se prolongue esto, más se pierde la confianza, no solo en ella, sino en todos nosotros. Cuando Camila concluyó la entrevista, su máscara de compostura regresó, pero no logró ocultar la creciente desesperación. El retiro de Camila y un futuro incierto. Camila desapareció casi de la noche a la mañana de la vida pública. Las luces, las cámaras y las preguntas cesaron. Los periódicos publicaron imágenes de sillas vacías donde antes aparecía, y los presentadores comentaban su ausencia con cautela. En su villa, caminaba lentamente por las habitaciones, rozando los muebles como si buscara consuelo. Nunca quise que esto ocurriera, susurró, sin que nadie la oyera. La monarquía observaba en silencio. Carlos convocó otra reunión con los asesores principales. Su retiro es necesario, dijo, llevándose las manos a las sienes. Pero la ausencia no borra el daño. La gente ha visto sus actos. Las imágenes y las palabras permanecen. William, de pie cerca de él, asintió. Ahora no puede hablar por sí misma. Pero la pregunta es si alguna vez podrá volver. En los pasillos del palacio, la especulación era constante. Los asesores debatían sin descanso, equilibrando lealtad y opinión pública. La corona debe mantenerse fuerte, dijo Lady Margaret con voz temblorosa. El papel de Camila no puede eclipsarla, pero es familia. Y no podemos ignorar nuestra historia. Sir Henry añadió, cada movimiento suyo será juzgado por la historia. Cada palabra podría encender otro escándalo. Su influencia se ha desvanecido, pero su presencia aún pesa. Fuera del palacio, el público no aflojaba. Las encuestas reflejaban un desplome en el apoyo a Camila. Los titulares la llamaban la figura retirada y la sombra del palacio. En redes sociales, las preguntas se repetían sin cesar. Si no puede recuperar la confianza, ¿cuál es su lugar?, preguntó un usuario. Se ha retirado, sí, pero el escándalo no la dejará en paz, escribió otro. Camila vivía sumida en la incertidumbre. Algunas mañanas paseaba por su jardín mirando el horizonte, preguntándose en silencio qué le depararía el futuro. ¿Me perdonarán algún día?, susurró a una asistente. ¿Volveré a tener un lugar en esta familia o lo he perdido todo? En el palacio, la tensión persistía. Carlos habló en voz baja con William una tarde. Debemos considerar no solo la reputación de la corona, sino también nuestra historia con Diana. La lealtad familiar se pone a prueba por la memoria, por lo que el pueblo está dispuesto a aceptar. William respondió mientras caminaba inquieto. Cada decisión cuenta. Cada aparición. Cada silencio. No podemos equivocarnos, pero tampoco ignorar el pasado. La sombra de Diana sigue presente en todo. No surgía un camino claro. El retiro de Camila había dejado un vacío, y la incertidumbre sobre su futuro se cernía sobre el palacio como una nube oscura. ¿Volvería a la vida pública? ¿Podría recuperar la confianza? ¿O quedaría como una figura silenciosa, apartada del poder, pero imposible de olvidar? Al caer la noche sobre el palacio y la villa, el mundo aguardaba expectante. Camila permanecía sola, la luz del atardecer proyectando sombras alargadas en la habitación. Las preguntas seguían ahí, pesadas e irresueltas. ¿Qué sería de ella? ¿Podría sobrevivir a la tormenta? ¿Y resistiría la monarquía, frágil y puesta a prueba, el peso de sus secretos? El silencio era ensordecedor y por primera vez en años,
Incluso las paredes parecían contener la respiración, esperando un futuro que nadie podía aún vislumbrar.